Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la ISO 27032. Primeramente, yo les daré una introducción. En la actualidad, es muy común oír el término de ciberseguridad en el mundo laboral y académico, término que ayuda a entender la importancia de la seguridad y el debido resguardo de la información e infraestructuras en el ciberespacio. Pero este aspecto de la seguridad no es un tema nuevo, se encuentra inmersa en el campo de la seguridad informática y en un ámbito más amplio en la seguridad de la información. Entonces, ¿qué entendemos por concepto de ciberespacio? Esto exige tener una visión más amplia de conceptos de la seguridad de la información, que hasta el momento se estaban teniendo en cuenta. Este nuevo concepto cuenta con aspectos relacionados con la interacción de personas, software y servicios en Internet, soportados por entornos TIC, distribuidos por todo el mundo, con una complejidad y particularidad que hace unos años no era imaginable. Este es un claro ejemplo sobre la ciberseguridad, la cual nos dice, en el 2020 van 15 denuncias por las empresas en el Perú. Unas 200 empresas e instituciones públicas fueron fiscalizadas en el año 2019 y se impuso cerca de 1 millón de soles en multas por infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales. En el 2019 hubo 52 denuncias, principalmente contra empresas financieras, de seguros y de telecomunicaciones, por uso de datos sin consentimiento, filtración de datos o incumplir la obligación de confidencialidad. Uso del término ciberseguridad. La siguiente tabla nos proporciona una visión general de algunas de las normas que tienen como definición la ciberseguridad, de las cuales podemos sacar la ISO 27032 con el término de ciberseguridad, la ISO 27000 con seguridad de la información, la UIT X1205 con ciberseguridad, la NIS con SP869 en ciberseguridad y la ISACA con ciberseguridad, la cual es Cybersecurity Fundamentals. Por intenciones, podemos decir que nuestra primera ISO 27032 nos dice solo los activos destinados a Internet. Para la 27000, cualquier origen de riesgo en el espacio cibernético. Para la UIT, cualquier origen de riesgo en el espacio cibernético, la cual corresponde a la X1205. Para la SP839 nos dice riesgo originado exclusivamente en el espacio cibernético. Y por último, para Cybersecurity Fundamentals, la certificación CSX. En motivación tenemos, para nuestra primera ISO, no diferenciación entre las actividades maliciosas o no. Para la segunda, no diferenciación entre malicioso o no intencional. Para la tercera, no diferenciación entre las actividades maliciosas o no. Para la cuarta, solo cubre orígenes maliciosos como ataques cibernéticos. Y para la quinta, orígenes maliciosos. Para la primera tenemos, en amenazas, solo los activos virtuales conectados a Internet sin activos físicos. Para la segunda, cualquier activo físico, o cualquier activo mejor dicho. Y para la tercera, cualquier activo, de la misma forma. Para la cuarta, solo activos virtuales conectados a Internet
sin activos físicos. Y para la quinta y última, activos en el ciberespacio. Entonces, ya podemos entrar a lo que corresponde a la ISO 27032. La Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés, ha anunciado la creación del estándar ISO IEC 27032 para la ciberseguridad. La organización ha explicado que pretende garantizar la seguridad en los intercambios de información en la red con este nuevo estándar, que puede ayudar a combatir el cibercrimen con cooperación y coordinación. Como concepto podemos tener la norma ISO 27032 facilita la colaboración segura y fiable para proteger la privacidad de las personas en todo el mundo. De esta manera, puede ayudar a prepararse, detectar, monitorizar y responder a los ataques, han explicado desde ISO. La organización espera que la ISO 27032 permita luchar contra ataques de ingeniería social, tales como hackers, malwares, spyware y otros tipos de software no deseados. Entonces, podremos decir que para intentar cubrir lagunas de otros estándares, ha nacido la ISO 27032. Se trata de un estándar que garantiza directrices de seguridad que desde la organización han asegurado que proporcionará una colaboración general entre las múltiples partes interesadas para reducir riesgos en Internet. Cabe recordar que la norma ISO 27032 está centrada en cerrar las brechas de la materia de seguridad, derivadas de la falta de comunicación entre los diferentes usuarios y proveedores del ciberespacio. También aborda los riesgos no cubiertos por el Internet. Actualmente, las redes y la seguridad de las tecnologías de información y de la comunicación. Es esencial la colaboración básica de un entorno seguro en la red. El ciberespacio en el cual desarrollamos muchas actividades diarias es un entorno complejo en el cual interactúan personas, el software y los servicios en línea apoyados por la distribución mundial de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas por sus siglas como TIC, dispositivos y redes. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar o abarcar la estructura de las normas, la cual está dividida en 13 normas. Sin embargo, yo les definiré las 4 primeras. Ya las restantes le corresponderán a mis demás compañeras. La norma número 1. Objeto y campo de aplicación. Norma número 2. Aplicabilidad. Norma número 3. Referencias normativas. Norma número 4. Términos y definiciones. Norma número 5. Abreviaturas. Norma número 6. Generalidades. Norma número 7. Partes interesadas dentro del ciberespacio. Norma número 8. Activos en el ciberespacio. Norma número 9. Amenazas contra la seguridad en el ciberespacio. La norma número 10. Roles de partes interesadas en la ciberprotección. Norma número 11. Directrices para las partes interesadas. Norma número 12. Controles de ciberseguridad. Y por último, la número 13, que corresponde a marco de intercambio y coordinación de la información. Número 1 tenemos objeto y campo de aplicación. Esta norma nacional
proporciona una guía para mejorar el estado de la ciberseguridad, destacando aspectos únicos de dicha actividad y su dependencia de otros ámbitos de seguridad en particular, las cuales podemos tener la seguridad de información, la seguridad de las redes, la seguridad de Internet y la protección de la infraestructura crítica de información, conocidas por sus siglas SIG. Se cubre el punto partida en prácticas de seguridad para las partes interesadas en el ciberespacio. Esta norma nacional proporciona las generalidades de la ciberseguridad, una explicación de la relación entre ciberseguridad y otros tipos de seguridad, una definición de las partes interesadas y una descripción de sus roles en la ciberseguridad, una guía para abordar problemas comunes de la ciberprotección y un marco de referencias que permite a las partes interesadas colaborar en la resolución de problemas de ciberseguridad. Como segundo punto tenemos aplicabilidad. Las vamos a dividir en dos subpuntos. Primer subpunto, audiencia. Esta norma nacional se aplica a proveedores de servicios en el ciberespacio. La audiencia, sin embargo, incluye a los consumidores que utilizan estos servicios. Si hay organizaciones que proporcionan servicios en el ciberespacio para que la gente los utilice desde sus hogares o en otras organizaciones, entonces podrían necesitar preparar una guía en base a esta norma nacional, que contenga explicaciones adicionales o ejemplos suficientes que permitan al lector comprender y actuar en base a ello. Como segundo subpunto tenemos las limitaciones. Esta norma nacional no incluye la ciberprotección, el delito informático o cibercrimen, la protección de la infraestructura crítica de información, conocida por sus siglas como SIG, la seguridad en Internet y los delitos relacionados con Internet. Es reconocido que existen relaciones entre las áreas mencionadas y la ciberseguridad. Sin embargo, está más allá del alcance de esta norma nacional abordar esas relaciones y el compartir los controles entre estos ámbitos. Como tercer punto tenemos referencias normativas. Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de la ISO 27032. ISO IEC 27000. Tecnologías de información, técnicas de seguridad y sistemas de gestión de seguridad de la información. Como cuarto punto que me corresponde a mí tenemos términos y definiciones. Cabe recalcar que estos términos son solo algunos de muchos de los términos que puede llegar a abarcar nuestra ISO 27032. Entonces, iniciamos. Adware, software publicitario. Un ejemplo sería: enhorabuena, has sido seleccionado para ganar un iPhone gratis. Haz clic aquí. ¿Alguna vez han estado navegando por internet tranquilamente cuando de repente empiezan a inundarlo estos mensajes? Si piensan que se trataban de spam, acertaron. Si ven muchos anuncios de este tipo, es probable que tengan en su sistema un tipo particular de software malicioso o malware, más conocido, denominado adware. Pero, ¿qué es un adware? Se trata de un software que secuestra su navegador u otras partes del sistema para inundarlo con anuncios no deseados. Existen tres tipos distintos de adware. Algunos son programas gratuitos, patrocinados con publicidades,
que hacen parecer anuncios en ventanas emergentes o en una barra de herramientas, en el mismo sistema operativo o en el navegador. Pueden tratarse de software legítimos, que con algunos anuncios publicitarios. En su nivel más extremo, el adware es un malware que puede recabar su información personal, realizando un seguimiento de los sitios web que visita o registrando las teclas que pulsa. Este aspecto del adware es muy similar al spyware, un software espía malicioso. El fin del adware es generar ingresos para su propietario, que gana dinero cada vez que nosotros hacemos clic en uno de sus anuncios mostrados. Como el adware hace un seguimiento de su navegación, puede presentarle anuncios dirigidos y adaptados a los intereses propios que tiene cada persona. También puede vender sus datos de navegación a terceros. Además, no se detiene si cambia de navegador. El adware reside en el propio sistema operativo, por lo que los anuncios seguirán ahí, no importa la aplicación que utilice para navegar. Otro término, tenemos cookies. Las cookies son pequeños ficheros que se guardan en el dispositivo del usuario y contienen información de las páginas web que ha visitado, así como otros datos de navegación, como pueden ser los anuncios que ha visitado, el idioma, la zona horaria, si han proporcionado su dirección de correo electrónico, entre otros. Como podemos observar, hay un cuadro comparativo, el cual nos muestra las ventajas y desventajas de las cookies. Primeramente, las ventajas: navegación rápida, sencilla y personalizada. Pueden guardar las opciones de configuración que tengas en un sitio web y mostrártelas la próxima vez que accedas, evitándote el volver a tener que configurarlo. Desventajas: almacenar cualquier tipo de información y por lo tanto proteger tu privacidad se vuelve una tarea complicada. Esto conlleva que esa información que almacena pueda ser utilizada por ciberdelincuentes para fines ilegales. Son útiles mientras realizas compras online. Si algún problema te impide terminar el proceso de compra, las cookies propias te ayudarán a recordar las cosas que tenías en el carrito, evitando que tengas que buscar los productos de nuevo. Y como desventaja, las cookies miden y siguen navegadores, no personas. Por eso no siempre su información es coherente. Como otro término tenemos delito informático. Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes patrimoniales o no de terceras personas o entidades. Un ejemplo claro sería: estos son los delitos informáticos más frecuentes en el Perú, según la Policía Nacional. Cabe recalcar que continuamente los delitos informáticos van aumentando de acuerdo a los años. Se van actualizando, lo cual podría provocar deficiencias en el Perú, como por ejemplo sistemas inestables, robos a empresas, y esto nos diferenciaría de otros países, los cuales tienen sistemas de protecciones para estos delitos informáticos. Con respecto al término de firma digital, la firma digital, a diferencia de la firma tradicional, consta de dos claves o secuencias de caracteres separadas. Consiste en aplicar mecanismos criptográficos
al contenido de un mensaje o documento con el objetivo de demostrar el receptor del mensaje lo siguiente: que el emisor del mensaje es real, nos demuestra la autenticación, que éste no puede negar que envió el mensaje, no repudio, y que el mensaje no ha sido alterado desde su emisión, lo que se refiere a la integración, a la integridad. Con respecto al término de ciberprotección, nos encontramos en un espectro en el que las empresas cada vez dependen más de las nuevas tecnologías y están cada vez más expuestas a riesgos que antes ni se planteaban. Es el caso de los riesgos cibernéticos. Por eso, la mejor manera para protegerse contra los ciberataques es contratar un seguro que cubra a las compañías frente a estos riesgos. Otro término que podemos tener es la ciberseguridad. En Internet, tanto las empresas como las particulares están expuestos a una gran cantidad de peligros que pueden causar daños considerables. Por ello, el tema de la ciberseguridad, también conocida como seguridad digital, es ahora más actual que nunca, y no solo hace referencia a la seguridad en Internet, sino también a otros aspectos y sectores de las tecnologías de la información y de la comunicación. Para poder garantizar la seguridad informática de los usuarios, se puede recurrir a numerosos medios. Estos van desde la explicación de los peligros en la red hasta la aplicación de las herramientas y programas con los que el usuario puede protegerse de ataques en Internet, así como los cursos de formación sobre seguridad online, teniendo en cuenta que los ciberataques no siempre tienen lugar en Internet. La ciberseguridad engloba aún otro aspecto, esto es, la mitigación de los riesgos de los que se valen las modernas posibilidades de telecomunicación y de informática. Otro término que podemos tener es el malware. ¿Qué es? El malware es un programa que se crea con la intención de dañar dispositivos, robar datos y en general causar problemas. Los virus, los troyanos, el spyware y los ransomware son algunos de los distintos tipos de malware. Pero, ¿qué hace un malware? Podemos dividirlos en estos que podemos observar. Virus pueden propagarse con total descontrol, llegando a dañar las funciones esenciales de un sistema, así como eliminar o inutilizar archivos. Normalmente tiene la apariencia de archivos ejecutables .exe. Troyanos se hace pasar por un software legítimo o se oculta en un programa legítimo que se ha manipulado. Suele actuar de forma discreta y crea puertas traseras en la seguridad para permitir el acceso de otro malware. Spyware acecha desde las sombras y va tomando nota de lo que hace en Internet, incluyendo entre otras cosas contraseñas, números de tarjetas de crédito y hábitos de navegación. Ransomware. Esta clase de malware suele bloquear el equipo y sus archivos y amenazas con borrarlo todo si no se paga un rescate. Botnets. Los botnets son redes de equipos infectados forzados a trabajar en colaboración bajo el mandato de un atacante. Entonces, ransomware. El ransomware es un tipo de malware que bloquea y hace que dejes de poder utilizar tu ordenador y te pide una recompensa a cambio de la promesa que muchas veces no se cumple de devolverte el control. Es un tipo de amenaza que verás reaparecer de forma periódica en los medios a causa de ataques a grandes empresas, pero como también pueden afectar a los usuarios. Phishing. El phishing es un intento de adueñarse de la información personal de otra persona con técnicas muy engañosas por medio
de emails y páginas web falsas y permite a los hackers el acceso a sus credenciales de registro, su información del banco y tarjetas de crédito o su número de seguridad social. Los 5 tipos más comunes son los siguientes: phishing, spray and pray, spear phishing, fraude del SEO, phishing de alojamiento de archivos y por último, phishing de criptomoneda. Esta es una noticia actual, la estafa del coronavirus. Todo sobre la modalidad de robo cibernético. El correo electrónico malicioso vinculado al coronavirus apareció por primera vez a principios de febrero y está diseñado para recolectar información personal, robar dinero e infectar computadoras. Las malas intenciones no tienen límites. Ciberdelincuentes están enviando mensajes de correo electrónico, aprovechándose de esta misma epidemia para robar información de los usuarios. Ahora le doy pase a mi compañera, la cual les va a explicar sobre las normas faltantes. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la exposición del ISO 27032, les voy a explicar sobre las abreviaturas. Dentro del ISO 27032 vamos a encontrar ciertas siglas que son muy importantes saberlas, como el CER, que es el Computer Emergency Response Team, el equipo de respuesta a emergencia del computador. El CER, ¿qué es lo que hace? Pues limita el impacto de las brechas de seguridad e identifica las amenazas informáticas. También ayuda a las empresas a identificar y responder a los riesgos cibernéticos. En vigilancia y respuesta. El equipo de respuesta a emergencias por ordenador, el CER, proporciona una gama de servicios para proteger los activos empresariales de las crecientes amenazas cibernéticas y para formular una respuesta apropiada una vez que se identifican las amenazas. Orientan los riesgos potenciales específicos al entorno de cada cliente a través de los siguientes servicios, como la vigilancia de vulnerabilidad y la amenaza cibernética, la inteligencia de amenazas, la investigación, análisis y correlación de datos, la explotación de información de amenazas, el mantener una base de conocimiento de los indicadores de compromiso, IOC en evolución, la respuesta al incidente, la investigación forense e investigación digital y el análisis del malware. El CIR, el Computer Insight Reporting, el equipo de respuesta de incidentes de computadora, también conocido como equipo de respuestas a incidentes informáticos. Este grupo es responsable de responder a las brechas de seguridad, a los virus y otros incidentes potencialmente catastróficos en empresas que enfrentan riesgos de seguridad significativos. Además de los especialistas técnicos capaces de hacer frente a esas amenazas, se debe incluir expertos que puedan guiar a los ejecutivos de la empresa en la comunicación adecuada a raíz de tales incidentes. El CIR normalmente opera en conjunto con otros grupos empresariales, como la seguridad del sitio, las relaciones públicas y los equipos de recuperación ante desastres. Acá tenemos otro, el CID, el Critical Information Infrastructure Protection, la protección de las infraestructuras básicas de la información. Lo podemos definir como aquellos activos reales y virtuales, ¿no? Los sistemas y funciones que son vitales para las naciones que su incapacidad o destrucción tendría un efecto devastador impacto en la fortaleza económica nacional, la imagen nacional, la defensa nacional, la capacidad del gobierno para funciones
y la salud pública y la seguridad. Los sectores SIC son la defensa nacional y la seguridad, la banca y finanzas, la información y comunicaciones, energía, el transporte, el agua, los servicios de salud, el gobierno, los servicios de emergencia y la alimentación y la agricultura. El CSIR, el Computer Inside Security Response Team, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. ¿Qué es? Pues es un grupo de profesionales que reciben los informes sobre incidentes de seguridad, analiza las situaciones y responde a las amenazas. Existen diferentes tipos de CSIR. Un equipo CSIR interno forma parte de una organización mayor, como un gobierno, una empresa o una institución educativa, una red de investigación, etc. Los CSIRs, un tipo de CSIR interno, por ejemplo, gestionan todas las incidencias de un país. Normalmente los CSIR evalúan las situaciones de forma periódica, mediante tareas proactivas como el DR y a medida que es necesaria ante las brechas de seguridad existentes. Un CSIR ofrece servicios bajo el pago de demanda o a nivel tradicional. El SER, como ya les he mencionado, que es el equipo de disponibilidad de emergencia informática, incluye las siguientes funciones entre los miembros del CSIR, que es gestionar o liderar el equipo, ayudar a los gestores, supervisores y líderes de grupo, el personal de Hotline Helpdesk, la gestión de incidentes, el tratamiento de vulnerabilidad, las personas de análisis de artefactos, los especialistas de plataforma, los formadores y los controles de tecnología. Continuamos con generalidades. Aquí podemos hablar sobre la naturaleza de la ciberseguridad. Tenemos la siguiente figura que nos plasma la relación que existe entre la ciberseguridad con los otros ámbitos de seguridad, tales como la seguridad de aplicaciones, la seguridad de redes y la seguridad de Internet, entre otros. Los dominios de la ciberseguridad. Algunos dominios son los siguientes: la seguridad en las comunicaciones, la seguridad militar, la seguridad física, la seguridad de operaciones y la seguridad de la información. Ahora pasaré a explicarles un poco sobre cada uno de estos dominios mencionados. En la seguridad de las comunicaciones, nos dice que es la protección contra una amenaza a la infraestructura técnica de un sistema cibernético, que pueda conducir a una alteración de sus características para llevar a cabo actividades no previstas por sus propietarios o usuarios. En la seguridad operacional, nos dice que es la protección contra la corrupción prevista de procedimientos o flujos de trabajo que tendrán resultados que no fueron intencionados por los propietarios ni los usuarios. En la seguridad de la información, es la protección contra la amenaza de robo, supresión o alteración de datos almacenados o transmitidos dentro de un sistema cibernético. En la seguridad física, es la protección contra amenazas físicas que pueden influir o afectar al bienestar de un sistema cibernético, como por ejemplo los hardware maliciosos que a veces se insertan dentro de una red. En la seguridad pública nacional, es la protección contra una amenaza cuyo origen proviene del ciberespacio, que también puede verse afectados los bienes físicos o cibernéticos. Por ejemplo, aquí podemos ver los Stuxnet y los ataques a DOS, que los voy a explicar posteriormente.
Continuamos con las partes interesadas en el ciberespacio. Sabemos que un ciberespacio es el ambiente donde se relacionan los seres humanos, el software y los servicios que se ofrecen en el Internet. Pero cabe recalcar que el ciberespacio no pertenece a ninguna persona o empresa, sino todo el mundo participa y tiene participación a él. Para los fines del ISO 27032, las partes interesadas en el ciberespacio se clasifican en dos grupos, en los consumidores y en los proveedores. Los consumidores se refieren a los usuarios individuales como a las organizaciones privadas y públicas. Las organizaciones privadas son pequeñas y medianas empresas, conocidas como las pymes, así como las grandes empresas. El gobierno y otros organismos públicos se conocen colectivamente como organizaciones públicas. Ahora, un individuo o una organización se puede convertir en un consumidor. ¿Pero cuándo? Pues cuando acceden al ciberespacio o a cualquiera de los servicios que éste dispone. Y asimismo, un consumidor también puede ser un proveedor, si a su vez proporciona un servicio en el ciberespacio o permite a otro consumidor acceder al ciberespacio. Los proveedores. Los proveedores son los prestadores de servicios en el ciberespacio, así como los proveedores de servicios de Internet que permiten a los consumidores acceder al ciberespacio y a sus diversos servicios. Los proveedores también pueden ser entendidos como mayoristas o operadores, en relación a los distribuidores y minoristas de servicio de acceso. La comprensión de la naturaleza de un proveedor de servicio es elemento fundamental en la gestión de riesgo de ciberespacio. Los proveedores de servicios de aplicaciones ponen a disposición de los consumidores los servicios a través de su software. Esos servicios adoptan muchas formas como la edición, almacenamiento, distribución de documentos en los entornos virtuales en línea para entretenimiento, comunicación e interacción con otros usuarios, y en los repositorios de medios digitales en línea con agregación, búsqueda y servicios de pago, entre otros. Activos en el ciberespacio. Un activo se puede definir como algo que tiene valor para una organización. Hay muchos tipos de activos, incluyendo la información, el software, como un programa, el hardware, como un computador, los servicios como la electricidad, las personas tales como sus habilidades y experiencias, y los activos intangibles, como la reputación y la imagen de la empresa hacia los clientes. Un activo se considera crítico cuando tiene el potencial de impactar significativamente el logro de objetivos. Ahora bien, los activos en el ciberespacio se clasifican en activos personales y activos organizacionales. Y dentro de cada uno de ellos se clasifican en los físicos y los virtuales. En los físicos es cuando existe en el mundo real y en los virtuales no existe en el mundo real, o sea, solo se mantiene en el ciberespacio. Algunos ejemplos de activos personales físicos pueden ser el celular, la laptop, el USB, entre otros. Y en virtuales puede ser una cuenta bancaria, un correo personal, un correo institucional en caso de los alumnos. Y en los activos organizacionales, en los físicos, podemos encontrar los servidores, las
computadoras, entre otros. Y en los virtuales vienen a ser la base de datos, los software, las plataformas que tienen algunas empresas o instituciones. Contexto general de la seguridad. La seguridad se ocupa de la protección de los activos de las amenazas, donde las amenazas se clasifican por el potencial de abuso de activos protegidos. Todos los tipos de amenazas deberían ser considerados, pero en el ámbito de la seguridad se tiene predominancia a aquellas amenazas que están relacionadas con las actividades malintencionadas u otras actividades humanas. En esta figura podemos mostrar esos conceptos de alto nivel y sus relaciones. Protección de los activos en el ciberespacio. En sus marcos de ciberseguridad, tanto el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, la Agencia Europea de Red y Seguridad de Información, ENISA, y la ISO han identificado 5 funciones claves necesarias para la protección de los activos digitales. Estas funciones coinciden con las metodologías de gestión de incidentes e incluyen las siguientes actividades: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Identificar. Nos dice que utilicemos la comprensión de la organización para reducir el riesgo de los sistemas, de los activos, de los datos y las capacidades. Proteger. Es el diseño salvaguardias para limitar el impacto de los eventos potenciales sobre los servicios y las infraestructuras críticas. Detectar. Es ejecutar las actividades al momento de que hayamos identificado la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. Responder es tomar las medidas apropiadas después de haberse enterado de algún evento de seguridad. Recuperar es planificar la capacidad de recuperación y reparación oportuna de las capacidades y servicios comprometidos. Las amenazas contra la seguridad en el ciberespacio. Como en cualquier tipo de norma que ayude a implementar un sistema de gestión, el análisis y gestión de riesgos es un pilar fundamental, ya que nos permite tener un panorama claro de las amenazas, las vulnerabilidades, la zona de riesgos y criterios de aceptación. Todo ello con la finalidad de poder optimizar la inversión en seguridad y priorizar la implementación de controles o salvaguardas. Para ello, podemos utilizar el ISO 31000 como norma de apoyo a la implementación de gestión de riesgos. Tenemos los siguientes tipos de amenazas que estamos expuestos en el ciberespacio. Las amenazas persistentes avanzadas, el backdoor, el ataque de fuerza bruta, el desbordamiento de buffer, el spear phishing, el man in the middle, inyección de SQL, entre otras amenazas. Por ejemplo, de amenazas contra la seguridad en el ciberespacio. En los últimos tiempos se han observado diversas amenazas que afectan al ciberespacio, manifestadas en ciberataques, las cuales, de acuerdo a su objetivo, pueden agruparse en ciberespionaje, ciberterrorismo y cibercrimen. Quienes realizan las ciberamenazas pueden clasificarse de acuerdo a su autoría e impacto con las siguientes categorías: en los ataques patrocinados por estados, los terrorismos, extremismos políticos e ideológicos,
los ataques del crimen organizado, los ataques de perfil bajo realizados por personas con conocimiento especializado en TIC. La manera en que estas organizaciones, grupos o personas pueden desarrollar un ciberataque es variado. Entre las que han destacado están las Stuxnets, el virus Stuxnet que atacó a computadoras que controlaban los reactores nucleares de Irán, el cual ha sido denominado como una de las piezas de software malicioso más sofisticados que existen. Los ataques de DDoS, cuyos primeros ataques fueron entre los fines del 90 e inicios del siglo XXI, funcionaban enviando una avalancha de gigabytes de tráfico a una determinada red, generando cuellos de botellas en firewalls, enrutadores y hasta en las mismas conexiones, logrando que se colapsaran. Cualquier acceso al servicio era denegado y nadie podía acceder a la página. Otra forma que lo hacían eran enviando millones de peticiones de servicios por segundo. Cuando el servidor receptor intentaba procesarlo, todo se bloqueaba rápidamente y se cerraba, y la página quedaba fuera. El movimiento social Anonymous ha realizado ataques con esta técnica y también ha sido objeto de ataque con la misma. Los botnets. Los botnets o robots de la red son redes de ordenadores zombies. Se emplean para realizar ataques, envíos masivos de correos basura y espionaje contra empresas. Se crean infectando ordenadores sin que sus propietarios se den cuenta. Cada máquina reclutada por el virus se pone en contacto sigilosamente con el cibercriminal, a la espera de sus órdenes. Estos son usados frecuentemente para fraudes de empresas, bancarias y publicitarios. Zeus. Zeus es un virus de tipo botnet troyano que se propaga por los navegadores tanto Explorer como Firefox por medio de la recopilación de datos del usuario y sus contraseñas. Suplanta la identidad y roba datos financieros. Ante estas amenazas de ciberseguridad, no solo contempla la prevención y reacción frente a las amenazas, sino también el control y mitigación de daños en caso de producirse un incidente. En ese sentido, la identificación de las infraestructuras críticas orienta en cuanto a lo que debe ser protegido. Desde esa perspectiva, se entiende por infraestructura crítica el conjunto de recursos, servicios, tecnologías de la información y redes, que en el caso de sufrir un ataque causarían gran impacto en la seguridad, tanto física como económica, de los ciudadanos y del país. En ese sentido, se utiliza como criterio para determinar el nivel de criticidad de una infraestructura. Acá tenemos el portal de una noticia que nos dice que las Fuerzas Armadas del Perú refuerzan defensa en el ciberespacio. Esta noticia fue del 7 de abril de este año. El ministro de Defensa de Perú, Walter Martos Ruiz, había inaugurado las instalaciones del Comando Operacional de Ciberdefensa, COCIT, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Lima a fines de enero del 2020. La misión es planear y realizar operaciones en el ciberespacio para contrarrestar atentados contra la seguridad nacional. La unidad cuenta con tecnologías e infraestructura de última generación para proteger al ciberespacio, fue lo que declaró el mayor general de la fuerza. Asimismo, dijo que la guerra desarrollada en el quinto dominio es asimétrica y está sujeta a constantes amenazas que afectan la seguridad digital, los sistemas de información, las telecomunicaciones y los activos críticos nacionales. El comando operacional posee capacidades únicas para obtener
procesar, filtrar e interpretar grandes volúmenes de información, convertirla en inteligencia útil y poder así compartirla con quien pueda necesitarla para neutralizar cualquier amenaza. Perú es el segundo país más afectado con programas espías en Latinoamérica, solo detrás de México, asegura la firma eslovaca de seguridad informática ESET. Los atentados más frecuentes son el robo de datos y de contraseñas bancarias y la minería de criptomonedas. Entre abril y septiembre del 2019, las empresas peruanas sufrieron más de 3.000 millones de intentos de ciberataques. El COSIT, por ello, trabaja con el sector privado para proteger los activos críticos como son los servicios básicos, salud, agua y electricidad para la población. Según el documento The Global Risks Report 2020 del Foro Económico Mundial, los ciberataques están dentro de los 10 principales riesgos globales a enfrentar este año. Una de las actividades más importantes para luchar contra las amenazas en la red consiste en integrar esfuerzos y capacitar sobre todo permanentemente al personal en seguridad digital, como las tecnologías de información y comunicaciones, destaca el general. Asimismo, los principales retos del COSIT son encontrar los puntos vulnerables de los sistemas y proteger el acceso, el uso y los contenidos en el ámbito virtual. Los roles de las partes interesadas en la ciberseguridad. Para mejorar el estado de la ciberseguridad, las partes interesadas en el ciberespacio tienen que desempeñar un rol activo en su respectivo uso y desarrollo de la ciberseguridad. Tenemos los roles de los consumidores, los roles de los individuos, los roles de las organizaciones y los roles de los proveedores. En los roles de los consumidores pueden ver o recoger la información, así como proporcionar cierta información específica dentro del espacio de una aplicación en el ciberespacio, o esté abierto a miembros limitados o grupos dentro del espacio de la aplicación o al público en general. En los roles de los individuos, los consumidores individuales del ciberespacio pueden asumir diferentes roles en diferentes contextos y aplicaciones como usuarios de aplicaciones, compradores, vendedores, bloggers, proveedores independientes de aplicaciones, etc. En los roles de las organizaciones a menudo utilizan el ciberespacio para publicitar a la empresa y a la información relacionada, así como productos y servicios relacionados con el mercado. En los roles de proveedores pueden incluir dos categorías: los proveedores de acceso a los empleados y los socios al ciberespacio, y los proveedores de servicio a los consumidores del ciberespacio, ya sea de una comunidad cerrada, por ejemplo, los usuarios registrados o el público en general, a través de la estrategia de aplicación en el ciberespacio. Bueno, hasta ahí sería la parte de mi exposición. Muchas gracias por su atención y a continuación le daré el pase a mi compañera Wendy, que les va a seguir explicando sobre el contenido de esta ISO 27032. Gracias. Las directrices para las partes interesadas, las generalidades. Se centra en 3 áreas principales. Primero, la orientación de seguridad para los consumidores, la gestión de riesgos de seguridad de la información interna de una organización, los requisitos de seguridad que los proveedores deberán especificar para que los consumidores apliquen y las recomendaciones que se estructuran de la siguiente manera. Una introducción a la evaluación y tratamiento de riesgos. Directrices para los consumidores.
Las directrices para las organizaciones, incluidos los proveedores de servicios, ¿cuáles son? Primero tenemos la gestión de riesgo de seguridad de la información en el negocio y luego tenemos los requisitos de seguridad para los servicios de alojamiento y otros servicios de aplicación. Evaluación y tratamiento de riesgos. La ISO 31000 proporciona principios y directrices genéricas sobre la gestión de riesgos, mientras que la ISO 27005 proporciona directrices y procesos para la gestión de riesgos de seguridad de la información en una organización, apoyado en particular los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. Según la ISO 27001, estas directrices y procesos se consideran suficientes para abordar la gestión de riesgos en el contexto del ciberespacio. Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de definir un enfoque para la gestión de riesgos. Primero, identificación de los activos críticos. El conectarse o utilizar el ciberespacio amplía el alcance de la definición de activos, dado que no es rentable proteger los activos, sino es esencial que se identifiquen los activos críticos de manera que se tenga especial cuidado para protegerlos. La designación deberá hacerse en el contexto empresarial mediante la consideración del impacto de la pérdida o una degradación de un activo en un negocio como un todo. Y luego tenemos la identificación de riesgos. Las partes interesadas deberán considerar y tratar de mantenerlas la responsabilidad. Al participar en el ciberespacio, una parte interesada debe aceptar la responsabilidad adicional hacia otra parte interesada. Esto incluye el reconocimiento, la presentación de informes, intercambio de información, evaluación de riesgo y reglamentación y legislación. En el reconocimiento, ¿qué nos implica reconocer el posible riesgo introducido por la participación de la parte interesada en el ciberespacio, en general y específicamente en los sistemas de información de otras partes interesadas? En la presentación de informes, puede que sea necesario incluir a las partes interesadas fuera de la organización en la distribución de los informes relacionados con riesgos, incidentes y amenazas. Intercambio de información. Al igual que con la presentación de informes, puede ser necesario compartir información relevante con otras partes interesadas. Evaluación de riesgos. Es necesario determinar el grado en que las acciones y presencia de las partes interesadas en el ciberespacio se convierten o contribuyen a un riesgo para la otra parte interesada. Reglamentación y legislación. Al conectarse al ciberespacio, los límites legales y reglamentarios se vuelven difíciles de distinguir e inclusive a veces se aplican requisitos contradictorios. Son los problemas que podemos encontrar en lo que es la reglamentación y la legislación. Los aspectos importantes a tener en cuenta al considerar las metas y objetivos de la ciberseguridad son: primero, proteger la seguridad global del ciberespacio. Segundo, planificar para la emergencia y la crisis a través de la participación en ejercicios y actualizar los planes de respuesta y los planes para la continuidad de las operaciones. Tercero, educar a las partes interesadas sobre la ciberseguridad y las prácticas de la gestión de riesgo. Cuarto, asegurar el intercambio de información sobre amenazas de manera oportuna, relevante y precisa entre entidades que hacen cumplir la ley y las comunicaciones de la inteligencia y los tomadores de decisiones clave en relación con el ciberespacio. Y por último tenemos establecer mecanismos de coordinación efectivos entre los diferentes sectores y partes interesadas para abordar interdependencias críticas, incluyendo la conciencia situacional de incidentes y la gestión de incidentes entre los diferentes sectores y partes interesadas. Las metas y objetivos de los aspectos A y C recaen directamente en los proveedores de servicio, ya que son los responsables de los equipos y los servicios para todo ello tener bajo control. Y para las metas y los objetivos de la D y la E, los proveedores de servicios están involucrados como participantes activos en el intercambio de información y actividades de coordinación. Los controles de ciberseguridad. Los controles técnicos definidos en esta norma se basan en que las organizaciones cuentan con un marco de buena práctica de seguridad cibernética basados en parte en el ISO 27001 y el ISO 27032. Introduce como complemento a los controles ya definidos en el ISO 27001 los siguientes controles técnicos de ciberseguridad. Tenemos ataques de ingeniería social, hacking, software malicioso, el malware,
el software y otros programas no deseados. Una vez que los riesgos de ciberseguridad se identifican y se proponen lineamientos apropiados, para ello se puede utilizar el enfoque de gestión de riesgo propuesto en el ISO 31000. Los controles de ciberseguridad que soportan a los requisitos de seguridad pueden seleccionarse e implementarse. Acá podemos presenciar cuáles son los ataques que podemos encontrar en el robo de datos, como dice que es el hacking, el malware y algunos de otros tipos de software y programas no deseados. En este punto se proporciona una visión general de los controles clave de ciberseguridad que pueden ser implementados para apoyar a los lineamientos establecidos en la ISO 27032. Los controles a nivel de aplicación. Primero tenemos el despliegue de notificaciones breves que proporcione resúmenes claros, concisos de una página, utilizando un lenguaje sencillo de las políticas en líneas esenciales de la empresa. Con esto, los usuarios van a ser capaces de decidir con mayor información, de compartir su información en línea o tal vez limitarse en ella. Luego, tenemos asegurar el manejo de sesiones para las aplicaciones web, lo que puede incluir mecanismos en línea tales como cookies. Luego, tenemos asegurar la validación y el manejo de entradas para prevenir ataques comunes tales como la SQL injection. Cuarto, tenemos asegurar los scripts de la página web para prevenir ataques comunes como el cross-site scripting. 5. Tenemos la revisión de la seguridad del código y pruebas realizadas por entidades debidamente calificadas para que nos brinden mucha mayor seguridad a nosotros y al usuario. Y por último, tenemos el servicio de la organización, bien sea proporcionado por la organización o por una parte que represente a la organización. Debería ser proporcionado de forma que el consumidor pueda autentificar el servicio. Protección del servidor. Primero, configurar los servidores, incluyendo los sistemas operativos subyacentes, de acuerdo a una guía como punto de partida de configuración de seguridad. Esta guía debe incluir una definición adecuada de los usuarios de servicios y de los administradores, la aplicación de controles de acceso a los directorios y archivos de programas y de sistemas y la habilitación de rastros para procesos de auditoría. Segundo, tenemos que implementar un sistema para probar, desplegar actualizaciones de seguridad y asegurarse de que el sistema operativo y las aplicaciones del servidor se mantienen en día con prontitud cuando las nuevas actualizaciones de seguridad estén disponibles. Tercero, tenemos que supervisar el desempeño de seguridad del servidor a través de revisiones periódicas de los rastros para procesos de auditoría. Cuarto, revisar la configuración de seguridad para así brindarle mucha más confianza a nuestro usuario. Quinto, ejecutar los controles del software antimalicioso tales como antivirus y antisoftware en el servidor. Sexto, llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad regulares y pruebas de seguridad de los sitios y aplicaciones en línea para asegurarse de que su seguridad se mantiene adecuadamente. Séptimo, hacer una exploración regularmente en busca de elementos comprometidos y seguros para el usuario. Los controles del usuario final. Primero tenemos la utilización de sistemas operativos compatibles que tengan los parches de seguridad más actualizados e instalados. Los consumidores organizacionales tienen la responsabilidad de estar al tanto y de observar la política de organización respecto a sistemas operativos compatibles. Segundo, tenemos la utilización de las últimas aplicaciones soportadas que tengan los parches más actualizados e instalados. Tercero, tenemos el uso de herramientas de antivirus y antisoftware. Cuarto, habilitar bloqueadores de scripts o una configuración de seguridad web superior para garantizar que solo los scripts de fuentes confiables se ejecuten en una computadora local. Quinto, tenemos que utilizar filtros de pitching. El navegador web común y las barras de herramientas del navegador a menudo incorporan esta capacidad que podría determinar si un sitio que un usuario está visitando se encuentra dentro de una base de datos de sitios web de pitching conocidos o contiene los patrones de script que son similares a aquellos típicos de los sitios web de pitching. Sexto, habilitación de un firewall personal y un sistema de detección de intrusos basados en el host. El marco de intercambio y coordinación de la información. Los incidentes de ciberseguridad a menudo cruzan las fronteras geográficas entre países y organizacionales. Es necesario, por ello, establecer un sistema para el intercambio y coordinación de la información
que ayude a preparar una respuesta a los eventos e incidentes de ciberseguridad. Un sistema tal para el intercambio y la coordinación de la información debería ser seguro, eficaz, fiable y eficiente. Esta sección, el ISO 27032, proporciona directrices para la implementación de un marco seguro, confiable, eficaz y eficiente de intercambio de información y respuesta a incidentes cibernéticos. En el marco incluye los siguientes puntos. Tenemos 4 puntos. Primero, sus políticas. Segundo, el método y proceso. Tercero, personas y controles de gestión. Y cuarto, los controles técnicos. Las organizaciones proveedoras de información y organizaciones receptoras de información. Para efectos de entender la ISO 27032 se presentan 2 tipos de organizaciones de intercambio de información. ¿Cuáles son? Primero tenemos la Organización Proveedora de Información, IPO, y luego tenemos la Organización Receptora de Información, IRO. A diferencia de uno, vamos a explicar lo que son el IPO. Como una IPO, las políticas básicas con respecto a la clasificación y categorización de la información, la gravedad de eventos e incidentes y la forma de compartir la información debe determinarse antes de la ocurrencia de cualquier incidente de ciberseguridad. A diferencia de la IRO, que en el externo receptor una IRO debería acordar en hacer cumplir la protección de la seguridad y los procedimientos pertinentes al recibir información de una IPO, de conformidad con el acuerdo previamente pactado. La minimización de la información. Para cada categoría y clasificación, una IPO debería tener la precaución de minimizar la información al distribuirse. La minimización es necesaria para evitar la sobrecarga de información en el extremo receptor, para asegurar el uso eficiente del sistema de intercambio de información sin comprometer la eficacia. Otro objetivo de la minimización es omitir información confidencial para preservar la privacidad de la persona en IPO e IRO. Al respecto, tanto la IPO como la IRO deben determinar el nivel deseado de detalle siempre que sea posible para cada categoría y clasificar de igual forma la seguridad de la que requiere. La CDC, el convenio de confidencialidad. Un CDC se puede utilizar con 2 propósitos, en el contexto del intercambio y coordinación de información para la mejora de la ciberseguridad. Un uso típico de un CDC es asegurar el manejo y protección adecuada de la información sensible, personal y confidencial compartida entre IPO e IRO, y preestablecer las condiciones para el intercambio y posterior distribución y uso de dicha información. La concientización y capacitación. Uno de los puntos críticos en el tema de la ciberseguridad es el capital humano en la empresa. La gente en las organizaciones debería ser consciente de los riesgos emergentes y los nuevos riesgos de ciberseguridad y capacitarse de modo que puedan desarrollar las destrezas y pericias requeridas para responder efectiva y eficientemente cuando se encuentre con un riesgo específico o información recibida que requiere de sus acciones para mitigar o mejorar una situación dada. Para ello se debe efectuar capacitaciones, campañas de difusión, activaciones, envío de correos electrónicos y demás para el personal, para que éste también esté debidamente informado sobre todas las amenazas a las que está expuesta la información en el ciberespacio. No solamente se trata de capacitar, sino también concientizar a la población para que éste sea consciente a lo que se está sometiendo. La gestión de riesgos del marco de ciberseguridad de una empresa en 4 áreas. Tenemos primero la prevención. La prevención se basa en la implantación de medidas y controles que limiten y contengan los impactos de posibles eventos de ciberseguridad. La protección y detención, donde se implementan los controles destinados a la gestión de la seguridad y la monitorización de eventos de seguridad con el fin de detectar y proteger ante este tipo de eventos. Luego tenemos la respuesta y la comunicación. Debemos estar preparados ante posibles incidentes relacionados con la ciberseguridad y constará de acciones para mitigar elementos adversos una vez se hayan materializado. Por último, tenemos la recuperación y el aprendizaje. Acciones para restaurar los sistemas y servicios relacionados con el ciberespacio, que se definirán procedimientos para reducir la probabilidad de ocurrencia de estos incidentes. El proceso seguido en nuestra metodología se desarrolla en 4 fases. Vamos a presenciar, les voy a ir nombrando las 4 fases y más adelante voy explicando detalladamente uno a ello. Primera fase es el entendimiento y la organización.
La segunda fase, análisis de riesgo. La tercera fase, plan de acción. Y la cuarta fase es la implantación de todo ello. La fase número 1, que es el entendimiento de la organización. En esta primera fase se realiza un trabajo importante de inmersión en los procesos de la empresa para conocer el funcionamiento de estos y qué uso realizan del ciberespacio sus servicios. Para llevar a cabo esta tarea será necesario, primero, revisar los productos y los servicios. También revisar el marco normativo de seguridad en uso. De igual forma, recopilar y revisar documentación de seguridad. Conocer los flujos de información en los procesos y conocer las medidas técnicas de seguridad implementadas. Esta fase nos va a permitir disponer de un inventario de activos de los servicios en el alcance y al cual queremos llegar, que es el entendimiento de la organización o entidad de la cual nosotros estamos realizando. La fase 2, que es el análisis de riesgo. La toma de decisiones en cuanto a los controles y las medidas de seguridad que se van a implementar debe estar basada en la gestión de los riesgos y el alineamiento con las necesidades de la empresa. Es por ello que en esta fase se llevará a cabo esta evaluación considerando aspectos como cuáles. Primero, los activos críticos, también las amenazas, las vulnerabilidades, el impacto y el riesgo y las responsabilidades. Esta tarea se lleva a cabo con alineamientos o normas reconocidas a nivel internacional que permiten su mantenimiento y gestión en el tiempo y durante el desarrollo. La fase 3, plan de acción. En esta fase y gracias al trabajo realizado en las fases anteriores, se redactará el plan que permita conocer la priorización y medidas que deberán desarrollarse para la consecución de los alineamientos de la ISO 27032 en el año 2012, en base a las exigencias del negocio. Este plan afrontará diferentes estrategias que incluirán y deberán aplicarse a diferentes niveles de la organización, incluyendo cuáles sus políticas, su identificación de los roles, como ya lo hemos mencionado anteriormente, los métodos de implementación, los procesos afectados y los controles tecnológicos. La fase 4, lo que es la implementación. Como tal, esta es la etapa que más esfuerzo va a requerir habitualmente, dado que todas las acciones definidas en la fase anterior se plasmarán en el plan de acción. Es importante tener presente que la ISO 27032 pretende obligar a quien la implemente a ser proactivo en las medidas de seguridad, con énfasis importante en los mecanismos de prevención en los procesos que hacen uso del ciberespacio. Esta fase del proyecto se focalizará entonces en la implementación de controles que deberán tener en cuenta el nivel de madurez en la gestión de la seguridad existente y que considerará entre otros aspectos como cuáles. Tenemos lo que es la existencia de política de seguridad, procedimientos de seguridad en SDLC, marcos existentes para el intercambio de información, planes de concienciación del personal, metodología de ARR, monitorización de TICs y gestión de incidentes. Además de esto, en esta fase del proyecto se establecerán controles adicionales que nos van a incluir cuáles, los controles a nivel de la aplicación. Tenemos lo que son la gestión de sesiones, validación de datos, protección ante ataques y procesos de autenticación. Los controles a nivel de servidores, las configuraciones seguras, la gestión de parches, monitorización, revisiones periódicas, etc. Y los controles para los usuarios finales, cuáles son las actualizaciones de SOA, el uso de aplicaciones, los antivirus, las herramientas y las configuraciones de seguridad. Y los controles contra ataque de ingeniería social, cuáles son los programas de concientización, las pruebas regulares y los controles de seguridad. De acuerdo a ya todo lo mencionado que hemos tratado referente a lo que es la norma 27032, lo cual también hemos explicado sus fases, cuál es lo que deberíamos tener en cuenta, cuáles son los pasos, los que debe brindar, cuál es la seguridad y cuáles son también los software maliciosos que nos afectan y cómo es que se debería mejorar ello, es que presentamos un caso, el cual espero que usted pueda ingresar para que pueda ver, el cual hemos visto que es un caso real, que se ha presenciado y que podemos ver el caso claro de una ciberdelincuencia. Esperando que ya haya podido observar el caso,
voy a seguir continuando con la exposición. Las conclusiones que nos ha dejado a raíz de todo la investigación y también poder complementar con casos reales y leyendo e informándonos con otros tipos de fuentes. Nos dice que la ISO 27001 tiene gran similitud a la ISO 27032, ya que estas dos, ¿por qué? Porque estas dos no se sobreponen en su campo de acción, al contrario, más bien se complementan, ya que la ISO 27032 permite enfocarse en la seguridad del ciberespacio, adicionando este factor al sistema de gestión de seguridad de la información. También se puede aplicar la norma ISO 27001 con los controles de seguridad de la ISO 27002 que ayudan a proteger la información que implanta el SGCI, y este SGCI se puede complementar con los controles de la norma ISO 27032 que le ayudan a proteger la información en el ciberespacio. A raíz de esto y de la investigación muy aparte que hemos realizado en la ISO 27001, que también es una norma protectora de todo lo que es en el ciberespacio, de los datos, y para evitar el robo de datos y algún tipo de problemas como ya hemos presenciado en el Perú y también en otros países. Es por ello que hemos quedado con la conclusión de que la ISO 27001 y la ISO 27002 se complementan perfectamente para brindarnos mucho más seguridad a nosotros como usuarios. Y los datos importantes que consideramos son que la seguridad de la información toma en cuenta toda la información independientemente del formato en el que se presenta, ya sea de manera digital o impresa, y que la ciberseguridad refiere a la capacidad de protección que podamos aplicar a los activos digitales, como pueden ser la información que es procesada, almacenada o transportada, el hardware o las redes. El ciberespacio es un entorno complejo que consta de interacciones entre personas, software y servicios destinados a la distribución mundial de información y comunicación. La ISO 27032 proporciona una colaboración general entre las múltiples partes interesadas para reducir riesgos en Internet. La ISO 27032 solo es una de las normas que nos brindan la seguridad, pues ya sabemos que también la ISO 27001 y toda la serie de ellas también están comprometidas con brindar la seguridad. Para finalizar, como se observa, el ISO 27032 aporta un marco metodológico y de buenas prácticas en la implementación de la ciberseguridad en las empresas, complementando con la ISO 27001 en el aporte de nuevos controles relacionados al ciberespacio. Como opinión propia, no existe una receta mágica que permita asegurar al 100% los activos críticos de una organización, ni componentes tecnológicos de normas que nos garanticen que todo irá bien y que no tendremos problemas en el corto o largo plazo. Se debe considerar una serie de factores como la importancia que le damos a la seguridad en la organización, el apoyo y el compromiso de alta dirección, los recursos asignados, la propia experiencia y el lugar que tiene en nuestra agenda los temas relacionados a la seguridad en su totalidad. Para finalizar y también concluyendo personalmente mi punto de vista referente a la norma tratada, que es la 27032, y que también posteriormente hemos investigado y vamos a tratar lo que es la 27001, nos brindan la total seguridad, pero no a su 100%, como lo podemos ver, ya que siempre estamos sometidos a ciertos tipos de riesgos. Es por ello que pedimos tanto a mis demás compañeros, a ustedes, analizar las políticas y la privacidad de cada lugar o a cada hardware, software en el cual queremos someter nuestros datos para poder garantizar mucha más seguridad y fiabilidad a nuestra información y nuestros proyectos. Muchísimas gracias.